Arina Ivanovna se vio inmersa en un torbellino de emociones mientras caminaba por el pasillo del hospital. El silencio era ensordecedor, solo interrumpido por el eco de sus propios pasos y el zumbido lejano de las máquinas médicas. Sus pensamientos eran una mezcla confusa de miedo, ansiedad y una profunda sensación de soledad. Agarró con más fuerza la correa de su bolso, buscando algún tipo de consuelo en la familiaridad del objeto. Al llegar al consultorio del médico, Arina fue recibida por una habitación iluminada por luces blancas esterilizadas. El médico, con expresión seria y preocupada, esperaba su llegada. Podía sentir el peso de la situación flotando en el aire, envolviéndola como una niebla opresiva. Sentada frente al médico, Arina vio que sus manos temblaban ligeramente cuando empezó a hablar. Sus palabras fueron como dagas afiladas, atravesando su mente y su corazón. El diagnóstico fue pronunciado clara y directamente, pero el impacto que tuvo en Arina fue devastador. Esterilidad. Esa única palabra pareció resonar en el espacio vacío dentro de ella, llenándolo con una sensación de vacío y desesperanza. Arina sintió como si le hubieran arrancado el suelo bajo sus pies, arrojándola a un abismo de incertidumbre y dolor. Mientras el médico seguía explicando los detalles del diagnóstico, Arina apenas podía procesar sus palabras. Su mente estaba llena de una avalancha de pensamientos tumultuosos, preguntas sin respuesta y un profundo sentimiento de injusticia. Cuando la cita finalmente llegó a su fin, Arina salió de la oficina en silencio, sus piernas moviéndose automáticamente sin rumbo por el pasillo del hospital. Las palabras del médico resonaron en su mente como un doloroso mantra, repitiéndose sin cesar y negándose a ser ignoradas. Se sentía perdida en un mar de emociones turbulentas, incapaz de encontrar una salida al laberinto de su propia angustia. Cada paso que daba parecía llevarla más profundamente hacia la oscuridad, alejándola más de la esperanza de un futuro que ahora parecía fuera de su alcance. Arina apenas se dio cuenta cuando finalmente llegó al final del pasillo, con los ojos nublados por la niebla de lágrimas que amenazaban con desbordarse en cualquier momento. Se encontró mirando una pared blanca e impersonal, incapaz de ver más allá de la superficie lisa e impenetrable. Arina se encontró en una silla alta, en el silencio opresivo de su propio aislamiento. Sus dedos temblaron mientras se cubría la cara, buscando refugio en sus palmas. El peso de la noticia del diagnóstico resonó en su mente, llenando cada espacio vacío con una sensación de desesperación. Podía sentir la soledad envolviéndola como un manto oscuro, asfixiándola con su implacable presencia. Cada respiración era un esfuerzo, como si el aire a su alrededor estuviera denso por la densidad del desaliento que la envolvía. Las lágrimas amenazaban con desbordarse en cualquier momento, pero Arina luchó por contenerlas, temiendo que una vez liberadas, nunca podría parar. Estaba atrapada en un torbellino de emociones, incapaz de encontrar una salida al laberinto de su propia angustia. El tiempo parecía haber perdido todo significado, derritiéndose en una bruma de confusión y dolor. Arina se sentía como si estuviera flotando en un océano de incertidumbre, sin tierra a la vista, sin esperanza de salvación. Anhelaba desesperadamente un rayo de luz al final del oscuro túnel en el que se encontraba, pero por ahora, todo lo que podía hacer era hundirse más profundamente en la oscuridad de su propia mente atormentada. Cada pensamiento era un peso sobre sus hombros, cada suspiro una lucha por mantenerse a flote. Arina sabía que necesitaba encontrar una manera de seguir adelante, encontrar una razón para seguir luchando, pero el camino que tenía por delante parecía tan empinado y sombrío que apenas podía imaginar cómo podría superarlo. Y así permaneció allí, perdida en su propia soledad, aferrándose desesperadamente a la frágil esperanza que aún ardía en su interior. Porque, a pesar de todo, Arina se negó a darse por vencida. Sabía que había fuerza dentro de ella, una determinación feroz que se negaba a ser borrada por la oscuridad que la rodeaba. Arina estaba sentada en su habitación, rodeada por la penumbra que se filtraba a través de las cortinas entreabiertas. Su mirada lejana estaba fija en un punto invisible, mientras reflexionaba sobre sueños que ahora parecían lejanos e inalcanzables. Los sueños de maternidad que alguna vez danzaron en su mente ahora se convirtieron en espejismos fugaces, disipándose ante sus ojos como humo en el viento. Se encontró rodeada por una abrumadora sensación de pérdida, un dolor que parecía ser más profundo que cualquier otro que hubiera experimentado antes. Cada pensamiento sobre el futuro que alguna vez había imaginado estaba ahora teñido con una oscura sombra de desesperanza.
Arina recordó los momentos en que fantaseaba con tener a su propio hijo en brazos, con observar la sonrisa inocente de un niño que era parte de ella. Pero ahora, estas imágenes parecían tan distantes como las estrellas en el cielo nocturno. Se preguntó si algún día sería capaz de aceptar la cruel realidad que le había sucedido. La idea de no poder experimentar nunca la alegría de la maternidad parecía pesar sobre sus hombros como una carga insoportable, amenazando con arrastrarla a las profundidades de la desesperación. Cada lágrima que rodaba por sus mejillas era una expresión silenciosa del dolor que consumía su corazón. Arina se sentía atrapada en una pesadilla de la que no podía despertar, incapaz de escapar de las garras implacables de la infertilidad que ahora la atormentaban. Se encontró cuestionando el propósito de su propia existencia, preguntándose si había algún significado en una vida marcada por la imposibilidad de cumplir uno de los deseos más profundos de su corazón. La incertidumbre sobre el futuro se cernía sobre ella como una sombra siniestra, oscureciendo cualquier rayo de esperanza que intentara infiltrarse en su alma atormentada. Y así, en medio de la oscuridad de su propia angustia, Arina se encontró luchando por encontrar una razón para seguir adelante. El dolor de la pérdida la consumió, amenazando con sofocar cualquier rastro de esperanza que aún pudiera permanecer dentro de ella. Pero a pesar de todo, Arina se negó a darse por vencida. Sabía que necesitaba encontrar una manera de seguir adelante, encontrar un propósito que fuera más allá de los estrechos límites de su propio dolor. Porque incluso en lo más profundo de la desolación, había una chispa de determinación que se negaba a apagarse. Arina estaba inmersa en un mar de emociones encontradas, luchando por aceptar la nueva realidad que se desarrollaba ante ella. El dolor y la confusión eran como cadenas que la arrastraban hacia abajo, amenazando con sumergirla en un abismo de desesperación. Intentó con todas sus fuerzas encontrar algún tipo de significado a la situación en la que se encontraba, pero el sentimiento de impotencia era abrumador. Cada pensamiento sobre el futuro parecía envuelto en una densa niebla de incertidumbre, lo que hacía difícil distinguir entre lo que era real y lo que era solo una ilusión fugaz. Arina luchó por encontrar una manera de lidiar con el dolor que la consumía, pero parecía que cuanto más intentaba alejarse de él, más fuerte se volvía. Cada respiro era una lucha, cada momento una batalla por mantenerse a flote en un mar de tristeza y desesperación. Se encontró cuestionando su propia fuerza y resistencia, dudando si alguna vez sería capaz de superar los desafíos que ahora tenía por delante. El sentimiento de impotencia era abrumador, haciéndola sentir pequeña e insignificante ante la abrumadora inmensidad de la vida. Pero a pesar de todo, Arina sabía que necesitaba encontrar una manera de seguir adelante. Se negó a dejarse vencer por el dolor que amenazaba con consumirla, decidida a encontrar una manera de encontrar la luz al final del oscuro túnel en el que se encontraba. Arina dio un paso vacilante hacia la construcción de su nuevo lugar de trabajo, intentando desesperadamente dejar atrás las sombras de su vida personal. Sabía que el trabajo era una oportunidad para empezar de nuevo, perderse en sus tareas diarias y tratar de encontrar algo de paz en su rutina. Al entrar al edificio, fue recibida por un ambiente aireado y luminoso, donde la energía vibrante de la oficina parecía casi palpable. Arina respiró hondo, tratando de absorber esta atmósfera revitalizante mientras se dirigía a su nueva estación de trabajo. Los primeros días fueron desafiantes, con caras nuevas y procedimientos que aprender. Arina luchaba por seguir el ritmo frenético de la oficina, pero encontraba cierta satisfacción en las tareas que llenaban sus días. Se encontró sumergiéndose de cabeza en los proyectos que le asignaron, buscando refugio en la intensa concentración que requería cada tarea. En los momentos en que estaba ocupada, podía alejar temporalmente los pensamientos dolorosos que la atormentaban y encontraba un alivio momentáneo al sumergirse en su trabajo. Sin embargo, incluso mientras luchaba por concentrarse en las exigencias de su trabajo, Arina no podía escapar por completo de la sombra de su situación personal. A veces, en los momentos de tranquilidad, cuando el ajetreo y el bullicio de la oficina disminuían, se encontraba ahondando en recuerdos dolorosos y preguntas sobre el futuro. Pero por muy difícil que fuera, Arina estaba decidida a no permitir que su vida personal interfiriera con su desempeño profesional. Sabía que necesitaba mantener una apariencia de normalidad, incluso cuando su corazón se rompía por dentro. El primer día de Arina en su nuevo entorno laboral estuvo lleno de emociones encontradas y un sentimiento persistente de dislocación. Al ingresar a la oficina, fue recibida por un escenario ajetreado,
donde los compañeros de trabajo corrían de un lugar a otro, inmersos en sus tareas diarias. Arina se encontró rodeada de rostros desconocidos, cada uno inmerso en sus propias preocupaciones y responsabilidades. Se sentía un poco perdida en el ajetreo y el bullicio de la oficina, luchando por encontrar su lugar en un mundo que todavía le era extraño. Cuando le presentaron a los miembros del equipo, Arina intentó sonreír y parecer acogedora, pero por dentro se sentía como una extraña en una tierra extranjera. Cada interacción estaba impregnada de una sensación de incomodidad, como si estuviera apenas rascando la superficie de algo más grande y complejo. A medida que avanzaba el día, Arina intentó concentrarse en las tareas asignadas, pero su mente seguía divagando, absorta en pensamientos sobre su vida personal e incertidumbre sobre el futuro. Se encontró luchando por mantenerse concentrada, mientras que la sensación de dislocación solo parecía volverse más intensa a medida que pasaba el tiempo. Sin embargo, a pesar de los desafíos que enfrentó, Arina estaba decidida a no dejar que sus inseguridades la dominaran. Sabía que necesitaba adaptarse al nuevo entorno laboral, incluso si eso significaba afrontar momentos de malestar e incertidumbre. El segundo día de Arina en su nuevo trabajo, tuvo su primera reunión con Vladimir Zakharovich, su jefe. Era un hombre de presencia imponente, con un aura de confianza y autoridad que llenaba la habitación cuando entró. Sus ojos penetrantes parecían captar cada detalle a su alrededor, mientras su cálida sonrisa iluminaba la habitación. Un compañero de trabajo le presentó a Arina a Vladimir e inmediatamente notó la forma amable y cortés en que la saludó. Se acercó con un firme apretón de manos y una sonrisa amistosa, haciendo que Arina se sintiera instantáneamente cómoda en su presencia. Durante la conversación que siguió, Vladimir mostró un interés genuino por el bienestar de Arina y su adaptación al nuevo entorno laboral. Ofreció palabras de aliento y apoyo, transmitiéndole la sensación de que estaba allí para ayudarla a tener éxito en su nuevo rol. Además de su amabilidad, Arina tampoco pudo evitar notar la atractiva apariencia de Vladimir. Sus rasgos angulosos y su postura elegante añadían un encanto irresistible a su presencia, haciendo difícil apartar la mirada de él. Sin embargo, a pesar de su evidente atracción por su jefe, Arina luchaba por mantener el profesionalismo en sus interacciones. Sabía que era importante establecer límites claros en su relación con Vladimir, especialmente considerando su posición de autoridad sobre ella. A medida que avanzaba el día, Arina se quedó cada vez más impresionada con la forma en que Vladimir dirigía a su equipo. Demostró habilidades excepcionales de comunicación y resolución de problemas, inspirando a quienes lo rodeaban a hacer lo mejor que podían. La mañana después de su reunión con Vladimir, Arina fue abordada por una compañera de trabajo, Natalia, quien sutilmente le advirtió sobre el interés de su jefe por ella. Natalia era una mujer de mediana edad con un aire de sabiduría y experiencia que inspiraba respeto entre sus compañeros. Mientras compartían café en la sala de descanso, Natalia se inclinó hacia Arina con una mirada conspiradora, como si estuviera a punto de revelar un secreto importante. Mencionó discretamente que Vladimir tenía fama de tener relaciones sentimentales con algunas empleadas y que Arina debería tener cuidado con sus interacciones con él. Arina se sorprendió por la advertencia de Natalia y se sintió un poco incómoda ante la posibilidad de que otros pudieran malinterpretar sus interacciones con su jefe. Agradeció a Natalia su preocupación, pero trató de minimizar la importancia del asunto, diciendo que ella y Vladimir solo tenían una relación profesional. Sin embargo, las palabras de Natalia continuaron resonando en la mente de Arina durante el resto del día, provocando una sensación de inquietud que no podía ignorar. Se preguntó si había algo de verdad en las insinuaciones de Natalia o si todo eran solo chismes de oficina. Por un lado, Arina quería creer que sus interacciones con Vladimir eran puramente profesionales, basadas en el respeto mutuo y la admiración por su trabajo. Sin embargo, una parte de ella no pudo evitar preguntarse si las preocupaciones de Natalia tenían algún fundamento. A medida que avanzaba el día, Arina se encontró observando más de cerca los gestos y expresiones de Vladimir, buscando cualquier señal de que sus intenciones pudieran ir más allá de lo que dejaba entrever. Se sentía dividida entre la necesidad de confiar en su jefe y la cautela instintiva que había despertado la advertencia de Natalia. Durante los días siguientes, la relación entre Arina y Vladimir pareció tomar un rumbo sutilmente diferente. Peyuev comenzó a adoptar un enfoque más relajado en sus interacciones con Arina,
dándole miradas significativas y compartiendo chistes sutiles durante las reuniones y las pausas para el café. Arina notó estos sutiles cambios en el comportamiento de Vladimir y, a pesar de su renuencia a admitirlo, no pudo evitar sentirse halagada por la atención que estaba recibiendo. Sin embargo, luchó por mantener una distancia profesional, consciente de que sus propias emociones aún estaban turbulentas debido a la situación personal que afrontaba. Cuando Vladimir comenzó a elogiar más efusivamente su trabajo y a buscar excusas para interactuar con ella, Arina se encontró en un dilema. Por un lado, apreciaba el reconocimiento y la atención que recibía de su jefe, pero por otro, se sentía incómoda con la idea de que sus interacciones pudieran interpretarse como un coqueteo. Se esforzó por mantener una conducta profesional y distante, respondiendo cortés pero reservadamente a las insinuaciones de Vladimir. Evitó prolongar las conversaciones personales y mantuvo sus interacciones estrictamente relacionadas con el trabajo, esperando dejar claro que no le interesaba nada más que una relación profesional. Sin embargo, a pesar de sus esfuerzos por mantener la sana distancia, Arina no pudo evitar notar la persistencia de Vladimir en intentar acercarse a ella. Continuó haciendo sutiles insinuaciones y gestos de cortesía, dejándola en un estado de confusión e incertidumbre sobre cómo manejar la situación. A medida que los días se convirtieron en semanas, Arina se encontró cada vez más dividida entre el deseo de mantener su integridad profesional y la tentación de ceder al coqueteo de Vladimir. Sabía que necesitaba encontrar una manera de resolver esta delicada situación antes de que se volviera aún más complicada. La atmósfera pacífica de la oficina se vio abruptamente interrumpida cuando Ksenia, una joven de sorprendente belleza y postura arrogante, entró en la habitación. Su llegada provocó un revuelo inmediato entre los empleados, quienes observaron con curiosidad mezclada con un dejo de aprensión. Delken no parecía importarle la atención que estaba recibiendo, moviéndose con confianza por el espacio mientras lanzaba miradas desdeñosas a los colegas que la rodeaban. Su imponente presencia era como una tormenta a punto de estallar en la oficina, dejando a todos ansiosos por lo que vendría. Cuando Ksenia se instaló en su lugar de trabajo, su actitud arrogante y su comportamiento dominante rápidamente comenzaron a causar fricciones entre sus colegas. Parecía decidida a marcar su territorio y hacer valer su autoridad desde el primer momento, dejando claro que no estaba allí para hacer amigos. Mientras observaba la interacción entre Ksenia y los demás empleados, Arina sintió una mezcla de curiosidad y desconfianza hacia su nuevo colega. Se dio cuenta de que Ksenia parecía indiferente a las reglas y procedimientos de la oficina, actuando como si estuviera por encima de las reglas que gobernaban el ambiente de trabajo. Sin embargo, a pesar de sus reservas hacia Ksenia, Arina se esforzó por mantener una conducta profesional y evitar conflictos innecesarios. Sabía que necesitaba concentrarse en sus propias responsabilidades y no dejarse distraer por las actitudes provocativas de su nuevo colega. A medida que avanzaba el día, la presencia de Ksenia seguía generando un ambiente de tensión e incomodidad en la oficina. Su comportamiento desafiante y sus comentarios cortantes hicieron que muchos colegas se sintieran incómodos e inseguros en su presencia, creando un clima de hostilidad que flotaba en el aire. Sin embargo, a pesar de los desafíos que presentó Ksenia, Arina estaba decidida a no permitir que su presencia perturbara su tranquilidad. Sabía que necesitaba concentrarse en su trabajo y no quedar atrapada en las disputas y rivalidades que surgían a su alrededor. A medida que la actitud dominante de Ksenia se hizo cada vez más evidente en el lugar de trabajo, los empleados reaccionaron con una mezcla de desdén y resistencia a sus intentos de asumir el liderazgo. Desde el momento en que entró en la oficina, intentando imponer su presencia de manera autoritaria, quedó claro que su actitud no sería bien recibida por sus compañeros. Los empleados, acostumbrados a una dinámica de equipo más colaborativa y respetuosa, se sintieron incómodos con la actitud arrogante y presuntuosa de Ksenia. Sus intentos de afirmarse fueron vistos como una amenaza a la armonía del lugar de trabajo, generando sentimientos de resentimiento y desconfianza entre los compañeros. Con el paso de los días, se intensificó la resistencia de los empleados a los intentos de Ksenia de tomar el control. Se negaron a ceder a sus exigencias autoritarias y continuaron desempeñando sus tareas como de costumbre, ignorando sus intentos de imponerle su voluntad. El desdén de los empleados se hizo evidente en sus interacciones con Ksenia, donde expresaron abiertamente su descontento con su presencia y comportamiento. Desviaron la mirada cuando ella pasó, intercambiaron miradas de desaprobación y evitaron entablar cualquier tipo de conversación o colaboración con ella.
Incluso frente a la hostilidad implícita de sus colegas, Xenia parecía decidida a imponerse y hacerse con el liderazgo de la oficina a cualquier precio. Sin embargo, su enfoque autoritario y su falta de consideración por los sentimientos y opiniones de los demás solo sirvieron para aumentar la resistencia de los empleados y alimentar el clima de desdén que impregnaba el lugar de trabajo. Mientras Arina seguía observando la dinámica de la oficina y lidiando con la presencia intimidante de Xenia, se encontró ante una realidad sorprendente y desconcertante. En medio de todas las tensiones y desafíos que enfrentó, Arina se dio cuenta de que estaba desarrollando sentimientos por su jefe, Vladimir. Esta revelación tomó a Arina por sorpresa, dejándola confundida y un poco perturbada. Nunca había considerado la posibilidad de tener una relación sentimental con nadie en el lugar de trabajo, y mucho menos con su propio jefe. Sin embargo, a medida que pasaba más tiempo con Vladimir y observaba sus interacciones, no podía negar la creciente atracción que sentía por él. Sin embargo, a pesar de sus sentimientos, Arina luchó contra la idea de que algo pudiera pasar entre ella y Vladimir. Se convenció de que él nunca la elegiría, considerando las diferencias en sus posiciones en la oficina y la imponente presencia de Xenia, quien parecía haber captado la atención de Vladimir con su actitud confiada y desafiante. Esta creencia alimentó una mezcla de emociones dentro de Arina, esperanza y desesperación, deseo y dudas. Se encontraría soñando con momentos compartidos con Vladimir, solo para ser devuelta a la realidad por el peso aplastante de sus propias inseguridades. Mientras intentaba lidiar con esta nueva y complicada capa de sentimientos, Arina continuó manteniendo una fachada de profesionalismo y discreción en su relación con Vladimir. Ella luchó por reprimir sus sentimientos y concentrarse en sus responsabilidades, temiendo que cualquier señal de su atracción pudiera poner en peligro su posición en la oficina. Sin embargo, por mucho que intentara ignorar sus sentimientos, Arina sabía que no podía controlar a quien amaba. Se encontraba constantemente librando una batalla interna entre sus deseos personales y sus responsabilidades profesionales, sin saber cómo conciliar ambos satisfactoriamente. El fuerte golpe en la puerta irrumpió abruptamente en la tranquila noche de Arina, haciéndola saltar de la cama sobresaltada. Se encontró repentinamente despertada de sus sueños, su corazón latía con fuerza en su pecho mientras intentaba orientarse en la oscuridad. Con pasos vacilantes, se dirigió hacia la puerta, todavía aturdida por la repentina llamada. Al abrir la puerta, Arina se encontró con su amiga Ilona, cuyo rostro mostraba una expresión de intensa preocupación. Ilona fue una presencia constante en la vida de Arina, una amiga leal que siempre estuvo ahí en momentos de necesidad. Sin embargo, la seriedad en su rostro esa noche indicaba que algo andaba muy mal. Sin esperar invitación, Ilona entró en la pequeña sala de Arina y encendió la televisión, ajustando el volumen para que las noticias se escucharan claramente. Arina se unió a ella, sentándose en el sofá junto a ella, su corazón aún acelerado por la repentina interrupción. En la pantalla, los titulares de las noticias informaban sobre un hecho alarmante ocurrido en la ciudad. Un plan peligroso y complejo fue interceptado por las autoridades locales, provocando pánico y preocupación entre los residentes. Imágenes de calles bloqueadas, socorristas y vehículos militares inundaron la pantalla mientras los periodistas intentaban transmitir actualizaciones sobre la situación. Arina sintió un escalofrío recorrer su espalda al escuchar los detalles del incidente. Pensó en los peligros imprevistos que podrían surgir en cualquier momento, amenazando la seguridad y estabilidad de su ciudad. Lo que había comenzado como una noche tranquila se había convertido de repente en una situación de caos e incertidumbre. Ilona y Arina se sentaron en silencio, absorbiendo la noticia con una mezcla de sorpresa y aprensión. La información transmitida por televisión parecía lejana y surrealista, como si perteneciera a un mundo diferente al que conocían. Sin embargo, la realidad del peligro inminente era innegable y ambos sentían el peso opresivo de la incertidumbre sobre sus hombros. Después del revuelo causado por el incidente en la ciudad, Arina sintió cierto alivio al presenciar la paulatina restauración de la calma a su alrededor. Las calles que antes estaban llenas de presencia de autoridades y equipos de emergencia ahora volvían a su estado habitual y los vecinos comenzaban a retomar sus rutinas diarias. Para Arina, este regreso a la normalidad trajo una agradable sensación de calma después de la ansiedad y la incertidumbre que había experimentado durante la agitación. Sintió que le quitaban un peso de encima mientras se preparaba para regresar al trabajo,
con la esperanza de encontrar un entorno más estable y sereno que el que había dejado atrás. Al entrar a la oficina a la mañana siguiente, Arina notó inmediatamente el cambio de humor. Las conversaciones entre compañeros eran más relajadas y se respiraba una sensación de normalidad. Las tensiones que antes impregnaban el ambiente parecían haberse disipado, reemplazadas por una atmósfera de calma y serenidad. Arina se sentó en su escritorio y comenzó a dedicarse a su trabajo, sintiéndose agradecida de poder retomar sus responsabilidades profesionales en un ambiente más tranquilo. Esperaba que el reciente incidente sirviera de recordatorio para todos sobre la fragilidad de la vida y la importancia de apreciar cada momento. Mientras realizaba sus tareas, Arina notó un nuevo aprecio por su rutina diaria y las pequeñas cosas que antes daba por sentado. Se encontró prestando más atención a los detalles que la rodeaban, encontrando belleza en las cosas simples y cotidianas que a menudo pasaban desapercibidas. Sin embargo, a pesar de la aparente calma, Arina no pudo evitar preguntarse si la nueva paz duraría. Sabía que el mundo era impredecible y que en cualquier momento podían surgir nuevos desafíos. Sin embargo, por ahora decidió centrarse en el presente y encontrar consuelo en la sensación de normalidad que la rodeaba. El día amaneció con la promesa de normalidad para Arina mientras se dirigía a su trabajo, esperando encontrar un ambiente tranquilo y estable después de los recientes acontecimientos en la ciudad. Sin embargo, al llegar a la oficina fue recibida por una escena de caos y frenesí que la dejó perpleja y preocupada. Los pasillos bullían de la actividad febril de los compañeros, que parecían en estado de agitación y confusión. Arina observó sorprendida cómo la gente se movía de un lado a otro, discutiendo en voz alta y pareciendo incapaz de concentrarse en sus tareas. Se acercó a un grupo de compañeros para intentar entender qué estaba pasando, pero las respuestas que recibió fueron vagas y contradictorias. Algunos mencionaron rumores de una amenaza a la seguridad, mientras que otros hablaron de graves problemas técnicos que afectan a los sistemas informáticos de la empresa. Arina sintió un nudo en el estómago mientras intentaba comprender la magnitud del caos que parecía haber tenido lugar en la oficina. Se preguntó si el incidente en la ciudad tenía alguna conexión con el malestar que ahora reinaba entre sus colegas, o si fue simplemente una desafortunada coincidencia de que los dos eventos ocurrieran tan cerca el uno del otro. Mientras intentaba navegar la confusión que la rodeaba, Arina sintió una creciente sensación de ansiedad y preocupación en su mente. Se pregunta si su seguridad está en peligro y qué se puede hacer para restablecer el orden y la estabilidad en el lugar de trabajo. Mientras el caos persistía, Arina se dio cuenta de que era esencial mantener la calma y encontrar la manera de afrontar la situación de la mejor manera posible. Sabía que necesitaba concentrarse en sus responsabilidades y ofrecer apoyo a los colegas que luchaban por lidiar con la incertidumbre que ahora los rodeaba. A medida que avanzaba el día, el frenesí en la oficina pareció disminuir lentamente mientras las autoridades trabajaban para resolver los problemas que habían causado el pánico inicial. Sin embargo, la atmósfera de tensión y ansiedad aún flotaba en el aire, dejando a Arina y sus colegas con una persistente sensación de inquietud. La oficina reinaba en una atmósfera de tensión y confusión cuando Arina regresó al trabajo después del caos del día anterior. Se encontró rodeada de colegas ansiosos y preocupados, cada uno tratando de comprender qué había causado el caos repentino que los había dejado en alerta. Arina sintió que se le hundía el corazón al observar las reacciones de sus colegas, sabiendo que la incertidumbre solo aumentaba el nerviosismo y la ansiedad de todos. Se unió a un grupo de colegas que estaban discutiendo los eventos de la noche anterior, tratando de reconstruir qué pudo haber llevado al repentino frenesí en la oficina. Fue entonces cuando salió a la luz una revelación sorprendente: el caos había sido causado por la visita inesperada de Xenia a la oficina la noche anterior. Arina se sorprendió al escuchar esto, incapaz de entender por qué Xenia elegiría presentarse en la oficina fuera de horario y sin previo aviso. Mientras Arina asimilaba la noticia, sintió una mezcla de emociones encontradas surgir en su interior. Por un lado, estaba enojada con Xenia por causar tanta ansiedad y perturbaciones innecesarias. Por otro lado, se pregunta si habrá más motivos detrás de la inesperada visita de su colega. La revelación arrojó nueva luz sobre la dinámica de la oficina y las tensiones que existían entre los empleados. Arina se dio cuenta de que la presencia de Xenia estaba provocando divisiones entre sus compañeros y afectando la armonía del lugar de trabajo de una manera que nunca antes había notado. Mientras procesaba esta revelación,
Arina se preguntó qué significaba esto para ella y su lugar en la oficina. Se preguntó si sería capaz de manejar las constantes interrupciones y tensiones que surgían con la presencia de Xenia, o si sería mejor empezar a buscar oportunidades en otros lugares. Sin embargo, a pesar de las incertidumbres y los desafíos que enfrentó, Arina estaba decidida a no permitir que las acciones de Xenia la desviaran de su camino. Sabía que necesitaba encontrar una manera de aceptar su nueva realidad y seguir adelante a pesar de los obstáculos que se interponían en su camino. Con esta resolución en mente, Arina comenzó a concentrarse en encontrar formas de lidiar con las presiones y los desafíos que conllevaba su trabajo. Se comprometió a permanecer firme en su determinación de afrontar la adversidad de frente y no permitir que nada le impida alcanzar sus objetivos. El futuro le parecía incierto a Arina mientras reflexionaba sobre los acontecimientos recientes de su vida. Sentada en su escritorio en la oficina, se encontró perdida en sus pensamientos sobre lo que vendría y cómo se desarrollaría su vida a partir de ese momento. Arina se preguntó si sería capaz de afrontar los desafíos que enfrentaba tanto en su vida personal como profesional. La noticia de su infertilidad todavía resonaba en su mente, trayendo consigo una sensación de pérdida y desesperanza que luchaba por superar. Se preguntaba si algún día sería capaz de aceptar plenamente su nueva realidad y encontrar la felicidad a pesar de la adversidad. Además, las tensiones en la oficina habían aumentado desde la llegada de Xenia y Arina se preguntaba cómo afectaría esto a su futuro profesional. Le preocupaba la posibilidad de que continuaran los conflictos y las constantes interrupciones en el lugar de trabajo, y se preguntaba si sería capaz de mantener su cordura y productividad frente a estos desafíos. Mientras consideraba estas preguntas, Arina también se encontró reflexionando sobre sus aspiraciones y sueños para el futuro. Se preguntaba si aún sería capaz de alcanzar sus objetivos y encontrar su realización personal, a pesar de que su vida había dado un giro inesperado. Se preguntó si había lugar para la esperanza y el crecimiento en medio de la incertidumbre que la rodeaba. Además, a Arina le preocupaba lo que le depararía el futuro a sus relaciones personales. Se preguntó si sería capaz de encontrar el amor y una conexión genuina a pesar de los desafíos que enfrentaba. Se preguntaba si alguien sería capaz de aceptarla completamente, con todos sus defectos e imperfecciones, y si sería capaz de abrir su corazón nuevamente después de tanto sufrimiento. Mientras estos pensamientos agitaban su mente, Arina luchaba por encontrar una sensación de calma y claridad en medio de la confusión. Sabía que el futuro era incierto y que no había garantías de cómo se desarrollarían las cosas. Sin embargo, se negó a permitir que el miedo y la incertidumbre la abrumaran y prefirió afrontar el futuro con valentía y determinación. Arina se vio inmersa en una rutina agitada mientras continuaba adaptándose a su nuevo trabajo. Cada día traía consigo nuevos desafíos y oportunidades de crecimiento, y ella luchaba por mantenerse concentrada en sus responsabilidades a pesar de las distracciones y tensiones que aún persistían en el lugar de trabajo. La continuada presencia de Xenia en la oficina siguió siendo motivo de incomodidad e irritación para Arina y sus colegas. Sus incesantes intentos de tomar el control y socavar la autoridad de los demás solo sirvieron para aumentar las divisiones y los conflictos en el lugar de trabajo. Sin embargo, Arina estaba decidida a no permitir que las acciones de Xenia la distrajeran de sus objetivos y compromisos profesionales. Además de las tensiones laborales, Arina también siguió lidiando con el dolor y la tristeza de su situación personal. La noticia de su infertilidad todavía pesaba en su mente y luchaba por encontrar formas de aceptar su nueva realidad y seguir adelante con su vida. La perspectiva de no tener nunca hijos seguía siendo una fuente de tristeza e incertidumbre para Arina, pero estaba decidida a no dejar que eso la definiera o le impidiera encontrar la felicidad en otras áreas de su vida. A medida que los días se convirtieron en semanas y meses, Arina encontró consuelo en sus amistades y pasatiempos. Descubrió que al rodearse de personas que la apoyaran y participar en actividades que le brindaran alegría, podía encontrar una sensación de paz y satisfacción, incluso frente a los desafíos que enfrentaba. En el trabajo, Arina siguió destacándose por su dedicación y habilidades, ganándose el respeto y admiración de sus compañeros y superiores. Estaba decidida a demostrarse a sí misma y a los demás que era capaz de superar cualquier obstáculo que se le presentara y lograr el éxito en su carrera sin importar las circunstancias. Arina profundizó en sus responsabilidades laborales, encontrando refugio en su rutina diaria y las tareas que ocupaban su mente.
A pesar del dolor persistente que aún la atormentaba, encontró cierto consuelo en la familiaridad y estabilidad de su entorno profesional. Arina se dedicó cada vez más a su trabajo, perdiéndose en las exigencias de la vida cotidiana. Encontró consuelo en la sensación de logro que le proporcionaba cumplir con sus responsabilidades con excelencia, incluso si eso significaba olvidar temporalmente sus preocupaciones personales. Los desafíos que enfrentó en la oficina sirvieron como una distracción bienvenida, permitiéndole concentrarse en algo más que sus propias ansiedades. A medida que se involucró más profundamente en su trabajo, Arina descubrió un sentido de propósito y significado que le dio una sensación de alivio y satisfacción. Además, Arina encontró apoyo y consuelo en sus compañeros de trabajo, quienes se convirtieron en una fuente de apoyo y comprensión en medio de las luchas que enfrentó. Sus interacciones diarias con ellos le brindaron momentos de ligereza y camaradería que ayudaron a aliviar el peso de sus preocupaciones. Incluso en los momentos más difíciles, Arina supo encontrar pequeños momentos de alegría y esperanza en su entorno laboral. Ya sea a través de una broma compartida con un colega o un amable gesto de apoyo, descubrió que no estaba sola en su viaje y que siempre había personas dispuestas a echarle una mano cuando la necesitaba. Arina se sentía cada vez más involucrada en el ambiente de la oficina. Mientras lucha por encontrar consuelo en su trabajo, surge una nueva complicación en su vida profesional, el continuo coqueteo de Vladimir, su jefe. Sus gestos amistosos y miradas sugerentes hicieron que Arina se sintiera incómoda, pero al mismo tiempo encendieron una llama de curiosidad dentro de ella. Vladimir era encantador y carismático, y su atención la hacía sentir especial en un momento en el que estaba rodeada de incertidumbre. Comenzó a considerar la posibilidad de una relación, permitiéndose soñar con la idea de encontrar amor y apoyo en medio de la agitación de su vida. Sin embargo, aunque Arina se sintió tentada por el coqueteo de Vladimir, también sintió una mezcla de emociones encontradas. El recuerdo de su infertilidad todavía resonaba en su mente, recordándole las limitaciones que enfrentaba en su vida personal. Se preguntó si era justo que ella o cualquier posible pareja entablaran una relación cuando ella misma aún no había resuelto sus propios problemas emocionales. Además, Arina también consideró las repercusiones profesionales de una posible relación sentimental con su jefe. Temía que esto comprometiera su credibilidad y la pusiera en una posición vulnerable en el lugar de trabajo. Aún así, la tentación de buscar consuelo en los brazos de Vladimir siguió creciendo, desafiando su determinación de mantener una postura profesional y concentrada. Arina empezó a notar sutiles matices en el comportamiento de Vladimir que la llevaron a repensar sus primeras impresiones sobre él. Mientras él seguía coqueteando y mostrando interés en ella, Arina notó ciertas actitudes y comentarios que le hicieron cuestionar sus verdaderas intenciones. Ella comenzó a notar que detrás de su fachada amigable y encantadora había un aura de manipulación y egocentrismo. Vladimir parecía más interesado en satisfacer sus propios deseos que en preocuparse genuinamente por los sentimientos de Arina. Sus palabras y acciones a menudo parecían calculadas para provocar una respuesta de ella en lugar de demostrar verdadera empatía o preocupación. Además, Arina notó que Vladimir tenía una reputación dudosa entre algunos de sus colegas. Escuchó murmullos y chismes en los pasillos sobre su comportamiento pasado y sus relaciones profesionales. Si bien no quería juzgar sin estar seguro, estos informes agregaron una capa adicional de precaución mientras continuaba interactuando con él. Sin embargo, a pesar de estas revelaciones, Arina se encontró en un dilema emocional. Todavía sentía atracción por Vladimir y luchaba por reconciliar sus crecientes sentimientos con las advertencias que le decía su intuición. Se preguntó si estaba interpretando correctamente las señales que él le enviaba o si simplemente estaba dejando que sus propios miedos e inseguridades influyeran en su percepción. Arina reflexionó profundamente sobre su situación con Vladimir. Aunque sus sentimientos por él eran genuinos, sabía que no podía ignorar las preocupaciones que surgían sobre su carácter y sus intenciones. A pesar de la atracción que sentía, se dio cuenta de que necesitaba ser fiel a sí misma y priorizar su bienestar emocional y profesional. Al reflexionar sobre las observaciones que hizo sobre Vladimir y las advertencias de sus colegas, Arina se dio cuenta de que no podía confiar plenamente en él. Reconoció que una relación con él podría ser perjudicial para ella, tanto a nivel personal como profesional. Además, no quería comprometerse con alguien cuyas verdaderas motivaciones y carácter fueran cuestionables. A pesar del dolor que sintió al tomar esta decisión,
Arina sabía que era la decisión correcta para ella. Se negó a sacrificar su integridad y tranquilidad por un romance incierto. Estaba decidida a seguir adelante con dignidad y respeto por sí misma, incluso si eso significaba renunciar a los sentimientos que tenía por Vladimir. La decisión de Arina estuvo marcada por una mezcla de emociones, tristeza, decepción e incluso cierto alivio. Aunque era difícil dejar de lado la posibilidad de una relación con alguien que le atraía, sabía que estaba eligiendo el camino que la protegería del dolor y el arrepentimiento futuros. Arina sintió un escalofrío recorrer su espalda cuando escuchó que Xenia había regresado a la oficina. La mera presencia de la bella y arrogante joven fue suficiente para desencadenar una nueva ola de tensión y malestar entre los empleados. Era como si el aire a su alrededor se volviera más pesado, cargado de la energía negativa que Xenia parecía emanar. Desde el momento en que cruzó la puerta, Xenia no perdió el tiempo en hacer notar su presencia. Su comportamiento ostentoso y autoritario irritaba a sus compañeros, que ya estaban cansados de su arrogancia y falta de consideración hacia los demás. Arina observó en silencio mientras Xenia se movía por la oficina, con una expresión de desdén clara en su bonito rostro. La rivalidad entre Arina y Xenia era palpable y flotaba en el aire como una nube oscura sobre sus cabezas. Ambos sabían que estaban compitiendo por el reconocimiento y el respeto de sus pares, y la presencia del otro solo intensificaba esta competencia. Arina se esforzó por mantener la compostura y no permitir que Xenia la molestara, pero por dentro se sentía cada vez más decidida a demostrar su valía y competencia. Mientras Xenia regresaba a la oficina, Arina se preparaba para afrontar los desafíos que le esperaban. Sabía que tendría que redoblar sus esfuerzos para mantenerse concentrada en su trabajo y no dejarse intimidar por la presencia dominante de su rival. Aunque la situación podría ser difícil, Arina estaba decidida a no permitir que Xenia la distrajera de sus metas y aspiraciones profesionales. Arina se sentó frente a la computadora, decidida a concentrarse en sus tareas del día. Sin embargo, mantenerse concentrado se convirtió en una tarea ardua, especialmente con las constantes interrupciones de Xenia. Cada pocos minutos, la voz autoritaria de Xenia resonaba por la oficina, exigiendo atención y provocando distracciones entre los colegas. Arina respiró hondo, tratando de bloquear el sonido de las palabras de Xenia flotando en el aire. Sabía que necesitaba concentrarse en su trabajo, pero la presencia insistente de su rival lo hacía casi imposible. Cada vez que intentaba concentrarse, era interrumpida por una nueva exigencia de Xenia o un comentario mordaz que la incomodaba. La situación era especialmente difícil porque Arina no quería ceder a la provocación de Xenia. Se negó a permitir que su rival la molestara o la desviara del rumbo. Sin embargo, la presión constante y el enfrentamiento diario comenzaban a desgastar su determinación. Mientras luchaba por mantenerse concentrada, Arina intentaba encontrar formas de evitar las interrupciones de Xenia. Ajustó su agenda, tratando de anticipar los momentos en los que era más probable que la interrumpieran. Además, trató de concentrarse en su propia productividad, ignorando los intentos de Xenia de desestabilizarla. Sin embargo, a pesar de sus esfuerzos, la presencia de Xenia siguió siendo una fuente constante de distracción y frustración. Arina se sentía atrapada en un ciclo interminable de interrupciones y confrontaciones, luchando por mantener el control de sus emociones y su trabajo. Arina sintió el peso de las constantes interrupciones de Xenia, pero se negó a dejar que eso la deprimiera. Decidida a mantener su dignidad y profesionalismo, se esforzó por permanecer firme en su papel a pesar de las provocaciones y desafíos que enfrentaba a diario. Cada vez que Xenia intentaba minar su confianza o desestabilizarla, Arina respondía con calma y determinación. Se negó a participar en el juego de poder de su rival, sabiendo que eso solo conduciría a más conflictos y tensiones en la oficina. En cambio, optó por centrarse en su trabajo y sus propios objetivos, manteniéndose firme en su convicción de que no permitiría que Xenia le impidiera alcanzar el éxito. Incluso cuando las cosas parecían especialmente difíciles, Arina encontró la fuerza para aguantar. Se apoyó en su determinación y en el apoyo de sus colegas, quienes compartían su frustración por la situación. Juntos formaron un frente unido contra los intentos de Xenia de socavar su autoridad e influencia en la oficina. A medida que pasaban los días, la resistencia de Arina parecía crecer. Se negó a ceder ante el desánimo y la desesperanza, manteniéndose firme en su convicción de que eventualmente podría superar los desafíos que enfrentaba.
Su determinación fue una fuente de inspiración para sus colegas, quienes encontraron fuerza en su ejemplo de valentía y resiliencia. Incluso cuando todo parecía estar en su contra, Arina se mantuvo firme en su determinación. Sabía que no sería fácil, pero estaba dispuesta a afrontar cualquier obstáculo que se le presentara. Con cada desafío que superó, su confianza creció, fortaleciendo su determinación de no permitir que nada le impida alcanzar sus objetivos. El corazón de Arina pareció congelarse cuando la revelación llegó a sus oídos. Miró a Xenia con una mezcla de sorpresa e incredulidad, intentando procesar la información que acababa de recibir. La sobrina del dueño de la empresa era Xenia. Esa revelación arrojó nueva luz sobre la situación en la oficina. Todo empezó a tener sentido para Arina. Las constantes interrupciones, los intentos de socavar su autoridad, la arrogancia de Xenia, todo ahora parecía ser parte de un plan cuidadosamente elaborado para consolidar el poder de la sobrina del propietario. Arina sintió una mezcla de emociones surgiendo dentro de ella. Ira, frustración, impotencia. Se preguntó cómo no se había dado cuenta de esto antes, cómo había sido tan ingenua como para creer que las acciones de Xenia eran solo coincidencias. Sin embargo, a pesar del shock inicial, Arina también sintió que una nueva determinación surgía dentro de ella. Se negó a dejarse intimidar o silenciar por Xenia, sin importar quién fuera su familia. Estaba decidida a luchar por sus derechos y el respeto que merecía en el lugar de trabajo. Arina sabía que enfrentaría desafíos aún mayores ahora que sabía la verdad sobre Xenia. Tendría que ser aún más cautelosa en sus interacciones con ella, evitando caer en sus trampas y manipulaciones. Pero estaba decidida a no dar marcha atrás, a no dejar que la influencia de la familia de Xenia la intimidara. Arina se sintió envuelta por un aura de incertidumbre mientras reflexionaba sobre su situación. La presencia constante de Xenia en la oficina sacó a la superficie una serie de dudas que antes no habían sido tan apremiantes en su mente. Se encontró cuestionando sus posibilidades con Vladimir, el hombre por el que tenía sentimientos cada vez más profundos. Antes podía vislumbrar momentos de cercanía y complicidad con él, pero ahora, con la incesante presencia de Xenia, esos momentos parecían lejanos, casi imposibles. Las dudas de Arina no se limitaban solo a su relación con Vladimir, sino también a su lugar en el lugar de trabajo. Se preguntaba si sería capaz de mantener su posición y su integridad frente a las constantes provocaciones e injerencias de Xenia. Temía que sus posibilidades de éxito se vieran comprometidas por la influencia de la sobrina del propietario de la empresa. Además, Arina cuestionó la naturaleza misma de los sentimientos de Vladimir. ¿Eran genuinos o simplemente una ilusión alimentada por la proximidad en el lugar de trabajo? La presencia de Xenia añadió una capa de complejidad a la ecuación, lo que hizo que Arina se preguntara si Vladimir realmente podía ver más allá de las manipulaciones e intrigas de su sobrina. La incertidumbre se cernía sobre Arina como una sombra constante, nublando su camino y minando su confianza. Se encontró sumergida en un mar de dudas, sin saber a ciencia cierta cuál era el mejor curso de acción a seguir. Arina sintió como si se hundiera en un abismo de desesperación, incapaz de encontrar una salida a las difíciles circunstancias que la rodeaban. La noticia de su infertilidad ya era una carga bastante pesada, pero ahora, sumada al estrés y los desafíos del lugar de trabajo, parecía una carga insoportable. Cada día que pasaba, Arina se encontraba luchando con un torbellino de emociones abrumadoras. La desesperación la consumió lentamente, como una sombra oscura que se cernía sobre su vida. Se preguntaba si algún día podría encontrar la paz y la felicidad que tanto deseaba. En el trabajo, la presencia de Xenia solo aumentó la presión sobre sus ya sobrecargados hombros. Las constantes burlas y los intentos de socavar su posición en la oficina minaron su confianza y alimentaron su sentimiento de impotencia. Arina luchaba por mantenerse concentrada en sus tareas, pero cada vez más se encontraba perdida en un mar de preocupaciones e incertidumbres. La infertilidad, a su vez, era una herida abierta en su corazón que le recordaba constantemente sus sueños frustrados de ser madre. El peso de la imposibilidad de concebir un hijo propio era una carga que Arina llevaba consigo en cada momento del día, lo que hacía aún más difícil afrontar los retos del trabajo y las intrigas de Xenia. Por momentos, Arina se encontraba al borde de las lágrimas, sintiéndose completamente impotente ante las adversidades que enfrentaba.
Se preguntaba si algún día podría encontrar una salida a sus dificultades o si estaba condenada a vivir una vida de desesperación y tristeza. Arina estaba sentada en su escritorio, mirando el horizonte a través de la ventana de la oficina. Las palabras del médico resonaron en su mente, recordándole la cruel realidad a la que se enfrentaba. Sin embargo, incluso frente a la oscuridad que parecía envolverla, una pequeña chispa de esperanza todavía ardía dentro de ella. Era difícil precisar de dónde venía esta esperanza. Quizás fue el recuerdo de momentos felices del pasado, o la visión de un futuro con el que todavía se atrevía a soñar. Tal vez fue la fuerza interior la que la mantuvo en pie, incluso en los momentos más oscuros. Arina sabía que no sería fácil. Los desafíos que enfrentó parecían inconmensurables, como montañas insuperables en su camino. Sin embargo, ella se negó a darse por vencida. Había algo dentro de ella que se negaba a aceptar la derrota, algo que la impulsaba a seguir luchando, a pesar de todas las probabilidades. Empezó a buscar pequeños momentos de felicidad en su vida diaria, como las sonrisas de sus compañeros de trabajo o los rayos de sol que entraban por la ventana de su oficina. Estos momentos fugaces sirvieron como recordatorios de que incluso en los tiempos más oscuros, todavía había belleza y bondad en el mundo que los rodeaba. Además, Arina comenzó a explorar formas de afrontar su infertilidad de una manera más positiva. Se involucró en grupos de apoyo en línea, donde encontró consuelo y comprensión en otras personas que estaban pasando por la misma situación. También empezó a considerar otras opciones, como la adopción, que podrían ofrecerle la oportunidad de cumplir su sueño de ser madre de una manera diferente. Arina observó la invitación de Vladimir, con el corazón dividido entre el deseo de aceptar y el miedo de involucrarse emocionalmente. El recuerdo de su anterior negativa aún resonaba en su mente, mezclado con los sentimientos confusos que la habían perseguido desde entonces. Por un momento, consideró ceder a la tentación de pasar más tiempo con él. Baywell era encantador y atento, y había algo en el que la atraía irresistiblemente. Sin embargo, la sombra de la incertidumbre se cernía sobre ella, recordándole las consecuencias de dejarse llevar por sus sentimientos. La lucha interna de Arina era evidente en su expresión tensa y en los suspiros silenciosos que escapaban de sus labios. Quería creer que podría encontrar la felicidad con Vladimir, pero el miedo a lo desconocido le impidió dar un paso adelante. Al mismo tiempo, Arina sabía que rechazar la invitación de Vladimir no sería fácil. No quería lastimarlo ni alejarlo, pero tampoco podía ignorar los sentimientos que la atormentaban. El dilema en el que se encontraba era angustioso y la dejaba en un estado de constante indecisión. Mientras luchaba por encontrar una respuesta, Arina buscó refugio en sus actividades diarias. Se concentró en su trabajo, sumergiéndose en tareas de oficina para distraer su mente inquieta. Sin embargo, incluso en medio del ajetreo y el bullicio de la vida cotidiana, la invitación de Vladimir siguió resonando en su mente, recordándole la difícil elección que debía tomar. Finalmente, después de horas de reflexión y consideración, Arina tomó una decisión. Con el corazón apesadumbrado, compuso una cuidadosa respuesta a Vladimir, expresando su gratitud por la invitación pero explicando amablemente que todavía no estaba preparada para entablar una relación romántica. Arina estaba sentada en su oficina, mirando la pantalla de su computadora con expresión pensativa. Reflexionó sobre su reciente decisión de rechazar la invitación de Vladimir de salir nuevamente y cómo afectaría su relación con él. A pesar de la incertidumbre que la rodeaba, una sensación de alivio comenzó a instalarse en su interior. Rechazar la invitación fue un paso difícil pero necesario para Arina. Sabía que todavía estaba luchando por lidiar con sus propios sentimientos y que involucrarse en una relación ahora solo complicaría aún más las cosas. Aunque todavía le dolía el corazón ante la idea de alejar a Vladimir, sabía que era la decisión correcta para ella. Mientras procesaba sus pensamientos, Arina se dio cuenta de que estaba empezando a aceptar su situación actual. Comprendió que su infertilidad era una parte permanente de su vida y que necesitaba aprender a afrontarla. En lugar de sentirse derrotada, estaba decidida. A encontrar formas de seguir adelante y encontrar la felicidad sin importar las circunstancias. Arina decidió centrarse en otros aspectos de su vida que le aportaban alegría y satisfacción. Se dedicó más a su trabajo, encontrando satisfacción en su desempeño profesional y en los desafíos que enfrentaba diariamente.
Además, invirtió más tiempo en sus pasatiempos e intereses personales, redescubriendo el placer de actividades que la hacían sentir viva. Con el paso de los días, Arina notó que se volvía más fuerte y resistente. Aprendió a aceptar sus limitaciones y aceptar su singularidad. Aunque todavía hubo momentos de tristeza y frustración, estaba decidida a no dejar que estos sentimientos la abrumaran. Arina también empezó a encontrar consuelo y apoyo en su círculo de amigos y familiares. Compartió sus luchas y preocupaciones con sus seres más cercanos y encontró consuelo en las palabras de aliento y apoyo que recibió a cambio. Mientras reflexionaba sobre su progreso hasta el momento, Arina sintió una sensación de gratitud en su interior. Estaba agradecida por las lecciones que había aprendido y el crecimiento personal que había experimentado. Aunque el camino a seguir aún era incierto, estaba decidida a afrontar el futuro con valentía y determinación. El sol comenzaba a ponerse sobre la ciudad, tiñendo el cielo de tonos naranjas y rosas, cuando un misterioso incidente interrumpió la calma de la tarde. De repente, las sirenas resonaron por las calles, mientras coches de policía y ambulancias corrían en todas direcciones. La gente salió corriendo de sus edificios y casas, mirando con los ojos muy abiertos el caos que se desarrollaba ante ellos. Arina, que en ese momento salía del trabajo, quedó paralizada al ver la escena. Su corazón empezó a latir más rápido mientras intentaba entender lo que estaba pasando. Se unió a la multitud reunida en la acera, todos tratando de descubrir qué estaba pasando. Los rumores se extendieron rápidamente entre la multitud, alimentando el miedo y la incertidumbre. Algunos dijeron que se trataba de un ataque terrorista, mientras que otros especularon sobre la posibilidad de un accidente químico. Se desconoce la verdadera naturaleza del incidente, lo que alimentó aún más el pánico que se extendió por toda la ciudad. Arina sintió un nudo en la garganta mientras miraba la conmoción a su alrededor. Se preguntó si estaba a salvo, si su familia estaba bien y qué significaba todo eso para su futuro. El miedo y la ansiedad comenzaron a apoderarse de ella, pero se obligó a mantener la calma y la racionalidad. Mientras intentaba procesar la situación, Arina pensó en sus compañeros de trabajo, sus amigos y todas las personas que amaba. Esperaba que todos estuvieran a salvo y protegidos, y rezaba para que el caos terminara pronto. Pasaron horas antes de que las autoridades lograran controlar la situación y restablecer el orden en la ciudad. Al caer la noche, la conmoción comenzó a amainar y las calles se quedaron más vacías. Arina suspiró aliviada al ver que lo peor había pasado, pero aún se sentía conmovida por lo que había presenciado. El miedo se extendió como una sombra sobre la habitación mientras Arina e Ilona veían las noticias en la televisión. Las imágenes de los caóticos acontecimientos de la ciudad se repetían interminablemente en la pantalla, alimentando la ansiedad y la incertidumbre que flotaban en el aire. Arina se sentó en el sofá, con los ojos fijos en la televisión, pero su mente vagaba hacia un lugar de preocupación y miedo. Pensó en su familia, sus amigos y todos los que amaba, preguntándose si estaban a salvo en medio del caos que se desarrollaba afuera. A su lado, Ilona temblaba ligeramente y agarraba con fuerza el mando a distancia del televisor. Miró la pantalla con los ojos muy abiertos, escuchando cada palabra de los reporteros tratando de darle sentido a lo que estaba sucediendo. El sentimiento de impotencia era abrumador, dejando a Arina e Ilona sintiéndose pequeñas y vulnerables ante acontecimientos que estaban fuera de su control. Eran solo dos mujeres en medio de una ciudad en crisis, luchando por encontrar una sensación de seguridad y normalidad en un mundo que parecía cada vez más peligroso e impredecible. A medida que pasaban las horas, el miedo pareció intensificarse, envolviendo a ambas mujeres en una bruma de ansiedad y aprensión. Cada sirena que resonaba afuera, cada noticia de más violencia o caos, alimentaba su angustia e incertidumbre sobre lo que le deparaba el futuro. Arina sintió un nudo en la garganta mientras luchaba por mantener sus emociones bajo control. Sabía que necesitaba ser fuerte, tanto para ella como para Ilona, pero la magnitud de los acontecimientos que estaban presenciando amenazaban con aplastarla bajo su peso. Ilona, a su vez, buscó consuelo en la presencia de Arina, sacando fuerza de su amistad mientras enfrentaban juntas lo desconocido. Sabía que no estaba sola, que se tenían el uno al otro en quien apoyarse, y eso le dio un pequeño rayo de esperanza en la oscuridad que los rodeaba. La normalidad poco a poco fue instalándose en la ciudad, aportando un alivio palpable a Arina e Ilona, que llevaban días inmersas en un estado de constante aprensión y miedo.
Las calles que antes estaban desiertas y llenas de caos ahora estaban llenas del movimiento típico de la vida cotidiana, gente yendo y viniendo, coches pasando, tiendas abriendo sus puertas. Para Arina e Ilona, la sensación de normalidad fue como un bálsamo para sus almas cansadas. Después de días de tensión e incertidumbre, finalmente pudieron respirar un poco más tranquilos, sabiendo que la ciudad se estaba recuperando del impacto del misterioso incidente que la había devastado. Sin embargo, a pesar del aparente regreso a la rutina, Arina e Ilona todavía sentían los restos del miedo y la ansiedad que habían experimentado. Los recuerdos de momentos de pánico y desesperación todavía atormentaban sus mentes, dejando una sombra de preocupación flotando sobre sus cabezas. Aún así, estaban decididos a seguir adelante, a retomar sus vidas de la mejor manera posible. Para Arina, esto significó regresar al trabajo, sumergirse en las tareas del día a día y tratar de dejar atrás los traumas recientes que había enfrentado. Para Ilona significó buscar consuelo en las rutinas familiares y en la compañía de sus seres queridos, encontrar fuerza en sus seres queridos. Con el paso de los días, Arina e Ilona poco a poco empezaron a sentirse más confiadas y seguras en su capacidad para superar los desafíos que enfrentaban. Se apoyaron mutuamente y encontraron consuelo en la amistad y la camaradería que compartían. Arina respiró hondo mientras caminaba hacia el edificio donde trabajaba. Sabía que regresar a la oficina después del reciente caos que había devastado la ciudad no sería fácil. Todavía quedaban restos del miedo y la incertidumbre que se habían apoderado de todos durante los últimos días, flotando en el aire como una sombra constante. Sin embargo, estaba decidida a volver a su rutina y afrontar los retos que le esperaban. Al entrar a la oficina, Arina fue recibida por una atmósfera tensa y nerviosa. Los compañeros de trabajo charlaban en susurros ansiosos, intercambiando miradas preocupadas mientras intentaban reanudar sus tareas habituales. Había una sensación palpable de inquietud en el aire, como si todos estuvieran tratando de reajustarse a la normalidad después del tumulto de los últimos días. Arina se dirigió a su propio espacio de trabajo, tratando de mantener la calma y la compostura ante circunstancias desafiantes. Sabía que tenía un trabajo importante que hacer y no podía permitirse el lujo de dejar que los acontecimientos recientes la sacudieran. A pesar de las complicaciones que surgieron en su trabajo debido al caos, estaba decidida a afrontarlas y superarlas con resiliencia y determinación. A medida que avanzaba el día, Arina se sumergió en sus responsabilidades, concentrándose en sus tareas y tratando de mantenerse productiva a pesar de las distracciones que la rodeaban. Estaba decidida a demostrarse a sí misma y a los demás que era capaz de afrontar cualquier desafío que se le presentara. Sin embargo, incluso mientras se concentraba en su trabajo, Arina no pudo evitar preguntarse qué le depararía el futuro. Las últimas semanas habían sido tumultuosas e impredecibles, y se sentía insegura sobre lo que estaba por venir. Sin embargo, sabía que necesitaba seguir avanzando, paso a paso, aunque el camino por delante parecía incierto y desafiante. Arina estaba sentada en su escritorio, mirando la computadora frente a ella. Las últimas semanas habían sido un torbellino de emociones y desafíos, y ahora se encontraba frente a una decisión crucial: seguir adelante. A pesar de todas las adversidades que había enfrentado, Arina estaba decidida a encontrar un camino hacia la felicidad, incluso si eso significaba renunciar a ciertas expectativas y sueños a los que se había aferrado durante tanto tiempo. Sabía que no sería fácil. Todavía se cernían sobre ella incertidumbres sobre el futuro y seguían presentándose desafíos en su vida laboral y personal. Sin embargo, Arina estaba decidida a no dejar que estos obstáculos la deprimieran. En los últimos meses había aprendido que la vida era impredecible y estaba llena de altibajos, pero se negaba a dejar que esas circunstancias la definieran. Con un suspiro de resignación, Arina tomó la decisión de seguir adelante. No estaba segura de lo que le deparaba el futuro, pero estaba dispuesta a afrontarlo de frente, con valentía y determinación. No permitiría que el miedo o la incertidumbre le impidieran buscar la felicidad y la realización personal. Con el paso de los días, Arina empezó a poner en práctica su decisión. Trabajó duro para mantenerse positiva y centrada en sus objetivos, incluso cuando los desafíos parecían insuperables. Encontró consuelo y fuerza en su determinación de seguir adelante, sabiendo que tenía el control de su propio destino. En el trabajo, Arina afrontaba cada proyecto y tarea con renovada determinación. Se esforzó por superar los obstáculos que se le presentaron,
buscando soluciones creativas y trabajando duro para lograr sus objetivos. Se negó a permitir que las distracciones a su alrededor la desviaran de su camino y se mantuvo firme en su determinación de hacer lo mejor que pudiera en cada situación. En su vida personal, Arina también empezó a hacer cambios. Buscó formas de encontrar alegría y satisfacción en las pequeñas cosas, valorando los momentos de felicidad y gratitud que surgían en su vida cotidiana. Se rodeó de personas que la apoyaron e inspiraron, buscando consuelo y aliento en su red de amigos y familiares.